Los adventistas del séptimo día se aferran a la educación papal. Su fracaso en todas estas direcciones se debió a la misma experiencia que hizo que los reformadores ingleses dejaran de echar un fundamento para la obra educacional que hubiera calificado a un ejército de misioneros cristianos que dieran el mensaje del primer ángel. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. Hemos aprendido que aunque los reformadores ingleses se apartaron de las doctrinas papales, en gran medida por ignorar los resultados, no vacilaron en adoptar en conjunto el sistema papal de educación. Pensaron que intercalar un poco de Biblia y condimentar su enseñanza con algo de instrucción religiosa constituía educación cristiana. Estaban equivocados. El fruto fue la larga historia de fracasos espirituales en este país. Como resultado de esta ignorancia, las iglesias protestantes fueron conducidas a una condición en que se parecían estrechamente al papado mismo y fueron llamadas Babilonia. Nuestros propios dirigentes adventistas del séptimo día abandonaron estas denominaciones protestantes, así como los reformadores ingleses abandonaron las iglesias papales europeas. Se apartaron de las doctrinas papales sostenidas por las iglesias protestantes, así como hicieron los reformadores ingleses. Pero al igual que los reformadores ingleses, llevaron consigo de las denominaciones protestantes un sistema educacional que era papal en espíritu. Los reformadores ingleses lucharon por años para frenar la corriente de apostasía. No entendieron la filosofía de su experiencia religiosa en declive. No obstante, los resultados al fin llegaron, terribles por cierto. Quedaron moralmente arruinados y arrojados a un lado porque habían fallado en ponerse en línea con la educación verdadera. Fue una perspectiva hermosa totalmente destruida por las artimañas del archiengañador. Fue hecha posible por la ignorancia de los principios de la educación cristiana de parte de muchos hombres grandes y buenos. En estos últimos días, Satanás engañará, si fuera posible, hasta los elegidos. ¿Hay alguna razón por la que no fuera a usar el mismo método que demostró ser tan efectivo en sus manos a través de las edades? En derribar la iglesia judía y la iglesia apostólica, en neutralizar, por medio de los jesuitas, la gran reforma del siglo XVI, en distorsionar los esfuerzos de los reformadores ingleses, que intentaron establecer en las costas de Norteamérica la Iglesia para su lucha final? Repasemos de nuevo el sistema actual de educación mundanal hasta llegar a su fuente. El plan educacional de nuestro primer colegio fue tomado prestado mayormente de los colegios religiosos populares de las denominaciones protestantes. Estas denominaciones recibieron su luz educacional de las instituciones educacionales más antiguas de este país, tales como Harvard y Yale. Harvard y Yale, como hemos visto, tomaron prestado los suyos de Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge son hijas de la Universidad de París. La Universidad de París, presidida por papistas, era totalmente papal y es la madre de las universidades europeas. Ella tomó prestado su sistema educacional de la Roma pagana. La Roma pagana recogió en sus brazos los elementos de la cultura griega y oriental. Las escuelas griegas obtuvieron su sabiduría e inspiración de Egipto. Los antiguos miraron Egipto como una escuela de sabiduría. Grecia envió allá a sus filósofos y estadistas ilustres, Pitágoras y Platón, Licurgo y Solón, para completar sus estudios. De aquí que aún los griegos en los tiempos antiguos estaban acostumbrados a tomar prestada la política y el conocimiento de los egipcios. Por lo tanto, Egipto debe ser reconocido como la fuente de toda la sabiduría mundanal que es digna de estudiarse.
Este sistema mundanal de educación de Egipto es ciertamente perdurable, o no hubiera llegado hasta nosotros a través de estas largas épocas. Es este mismo espíritu egipcio de la filosofía que ha hecho que la así llamada literatura clásica sea tan atrayente para los hombres de este mundo. Los estudiantes han mantenido viva en el mundo la sabiduría de Egipto, quienes en la escuela han estudiado su filosofía y obtenido su inspiración de los clásicos. Es extraño decirlo, el factor más poderoso para mantener viva esta educación egipcia ha sido la misma Iglesia cristiana. Por diversas razones, en momentos diferentes, ella no solo ha permitido, sino que ha estimulado a sus jóvenes a estudiar estos escritos. Una y otra vez, la Iglesia ha sido engañada por esta sabiduría egipcia, como Eva fue engañada por el conocimiento del bien y del mal. Los cristianos han revestido esta sutil filosofía con un ropaje cristiano. ¿Reconocen al papado? Y la han esparcido ampliamente. Esta filosofía egipcia arruinó toda iglesia hasta 1844, y se les dijo a los adventistas del séptimo día que ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si no entendemos esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Dios nos advierte en contra de esta filosofía egipcia en las palabras recién citadas. Esta misma filosofía tan sutil es la que Dios recuerda cuando advierte a la Iglesia que si es posible, Él, Satanás, engañará hasta los escogidos. Nosotros, los jóvenes adventistas, deberíamos estudiar al hombre Moisés, quien, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, graduado de la institución educacional más elevada del mundo y reconocido como un gigante intelectual, abandonó todas las cosas que la educación egipcia le habían hecho gozar y entró en la escuela de preparación de Dios en el desierto. No fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto las que permitieron a Moisés triunfar sobre todos sus enemigos, sino una fe permanente, una fe invariable, una fe que no falló bajo las circunstancias más difíciles. Después de gastar 40 años en olvidar su educación mundana y obtener sabiduría de Dios, Moisés estaba calificado para ser la cabeza de la mayor escuela industrial alguna vez conocida. ¿Qué escuela artesanal era la del desierto? En esta escuela, los alumnos demoraron otros 40 años para romper el yugo del sistema educacional egipcio y comprender la verdadera ciencia de la educación, de modo que pudieran tener un lugar en la tierra de Canaán. Cristo llama a los hombres a que se separen del sistema de educación egipcio. Pero lo más importante para nosotros, jóvenes adventistas del séptimo día, es estudiar al gran Maestro, de quien se dice: de Egipto llamé a mi Hijo. Tan completamente se llamó al Hijo de Dios que como niño nunca se le permitió asistir ni siquiera a las escuelas de iglesia judías, porque estaban muy saturadas con la educación mundana egipcia. Los niños adventistas del séptimo día tienen la misma posibilidad. Estudien al Maestro en la humilde escuela del hogar en Nazaret, en el taller y en la granja, en los montes y los valles. Él creció en sabiduría hasta que a la edad de 12 años asombró a los líderes de la Iglesia con el fruto de la educación cristiana. Noten las características de la obra de Cristo. Aunque sus seguidores eran pescadores, Él no les aconsejó que primero fueran a la escuela de los rabíes antes de entrar en la obra. ¿Por qué? Porque las escuelas de los rabíes estaban llenas de la filosofía griega y egipcia que ciega los ojos a la verdad espiritual. Al maestro de una de estas escuelas, Cristo le dijo: debes nacer de nuevo. Dios nos ruega que establezcamos escuelas para nuestros niños,
para que puedan obtener su sabiduría y comprensión aún en sus años tiernos. Los estudiantes adventistas del séptimo día deberían dar la espalda para siempre a este sistema de educación mundano, la sabiduría egipcia, que ha arruinado la perspectiva de cada iglesia cristiana hasta los adventistas del séptimo día. Y nosotros, individualmente, estamos en peligro de esta misma sabiduría egipcia. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. Y sin embargo, la opinión general es que la Iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La Iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Antes de 1844, el Espíritu de Dios envió mensajes a las denominaciones protestantes, contándoles de su condición en un lenguaje muy similar al que acabo de citar. Dejaron de entenderlo, porque como hemos visto, el sistema papal de educación que inconscientemente introdujeron en sus escuelas de iglesia había extinguido su visión espiritual, había ensordecido sus oídos a la palabra de Dios. No entendieron la verdadera ciencia de la educación, no se pusieron en línea con la educación verdadera y fueron rechazados. El estudiante de historia de la educación sabe la fuerza de la declaración. La Iglesia, con paso firme, sigue su retiro hacia Egipto, porque este sistema de educación papal tiene sus raíces en el conocimiento y la filosofía de Egipto, lejos de la cual Dios siempre ha llamado a su antiguo pueblo. Al darse cuenta de los resultados que han sobrevenido a otros cuerpos cristianos, podríamos descorazonarnos al ver nuestra primera escuela siguiendo mayormente el modelo de los colegios de las iglesias populares, especialmente en vista del hecho de que las costumbres y prácticas de la escuela de Battle Creek salen a todas las iglesias y los latidos de esa escuela se sienten por todo el cuerpo de creyentes. Pero tenemos la buena promesa de nuestro Dios. Nuestras instituciones educativas pueden volverse a la conformidad con el mundo. Paso a paso pueden avanzar hacia el mundo, pero son prisioneras de esperanza, y Dios las corregirá e iluminará, y las traerá de vuelta a su posición correcta de distinción del mundo. Estoy observando con intenso interés, esperando ver nuestras escuelas completamente saturadas con el espíritu de la religión verdadera y sin contaminación. Cuando los estudiantes estén así imbuidos, verán que hay una gran obra que debe hacerse en las líneas en las cuales trabajó Cristo, y el tiempo que han dado a los entretenimientos será abandonado para hacer obra misionera ferviente. Los adventistas del séptimo día, llamados a ser reformadores. Cada leal adventista del séptimo día, percibiendo su paternidad en nuestras instituciones educacionales y la esperanza extendida a ellas, procurará ayudar a poner en la posición recta a cada escuela que está fuera de armonía con el plan divino. Cada método usado en nuestras escuelas debería ser sometido a la prueba divina, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Se debería descartar todo lo que no se demuestre genuino. En lugar de tratar livianamente con la situación o de complacerse con críticas reaccionarias, como los hombres han tratado las reformas en lo pasado, especialmente aquellas reformas de 1834 a 1844, estudiemos con oración la siguiente instrucción. Nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres.
El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo o la norma de la Iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Pues si en algunos respectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas, no necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. El Colegio de Battle Creek, modelo para otras escuelas. Como el Colegio de Battle Creek fue la primera escuela entre nosotros, su ejemplo fue seguido prácticamente por todas las demás escuelas establecidas por la denominación. Modelaron sus escuelas siguiendo su curso de estudio y en gran medida siguieron su plan de ubicación y el diseño de sus edificios. Las costumbres y las prácticas de la escuela de Battle Creek van hacia todas las iglesias y los latidos de esa escuela se sienten en todo el cuerpo de creyentes. Estos hechos deberían ayudarnos a entender mejor la declaración hecha cuando se decidió mudar el colegio de Battle Creek, desde esa ciudad hasta una granja. Estamos agradecidos de que se está mostrando interés en la obra de establecer escuelas sobre un fundamento correcto, como deberían haberse establecido hace años. La segunda escuela establecida entre los adventistas estuvo ubicada en Hillsborough, California. Los promotores de esta escuela hicieron un intento de seguir la instrucción del Señor en el asunto de la ubicación. Aunque Hillsborough no estaba ubicada en la ciudad como lo fue Battle Creek, no obstante, como Lot, los fundadores rogaron ir a una ciudad pequeña. El colegio de Hillsborough se ubicó en la orilla de un pueblo pequeño. Aunque procuraron establecer la labor manual, su ubicación desafortunada, en un terreno muy pequeño, la retención de los cursos y títulos tradicionales y la fuerte influencia ejercida por el colegio de Battle Creek pronto hicieron girar a Hillsborough a la conformidad con el mundo. Pero también se dijeron palabras de esperanza a éste. Paso a paso pueden estar avanzando hacia el mundo, pero son prisioneros de esperanza. Y Dios los corregirá e iluminará y los volverá a su posición recta de distinción del mundo. Más de un cuarto de siglo después de su establecimiento, el colegio de Hillsborough fue mudado a un terreno grande cerca de Santa Elena, California, y el colegio en su nueva ubicación tenía la posibilidad de comenzar su reforma educacional, como se dice que el colegio de Battle Creek volvió a su posición recta cuando se restableció en el campo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 143, se le dijo a nuestro pueblo: debieran establecerse escuelas no tan afectadas o pedantes como las del colegio de Battle Creek y College View, pero más sencillas y edificios menos ostentosos y con maestros que adopten el mismo plan de las escuelas de los profetas. Además, en el mismo tomo se nos dice: nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Hemos visto la necesidad de que los colegios de Battle Creek y de Hillsborough tuvieran que comenzar su obra de nuevo. Los maestros en estas escuelas ahora tienen una oportunidad de adoptar los mismos planes que fueron seguidos en las escuelas de los profetas y entrar en las reformas educacionales con todo el corazón, el alma y la voluntad. Cursos tradicionales. Una de las reformas principales que exige el sistema papal de educación trata con el tema de los cursos y sus títulos, porque la caída moral de las iglesias protestantes puede atribuirse casi directamente a los cursos tradicionales ofrecidos en sus escuelas y los títulos acompañantes. Como regla, sus ministros fueron obligados a terminar un curso y obtener un grado, y esto a menudo afectaba su independencia en seguir la palabra de Dios. Controlaba su individualidad y su originalidad,
Se decía que los académicos eran una representación estereotipada de lo que el curso los hizo. Si ellos, los graduados, levantaban a un colega de un pantano, nunca lo acercaban más al cielo que la escuela donde se habían educado. Están satisfechos con compartir el honor de repetir el disparate, verdadero o falso, que pasa por ser verdad en la escuela o secta que los hizo lo que son. Los cristianos primitivos llevaron el Evangelio rápida y efectivamente al mundo. En sus escuelas solo enseñaban aquellos temas que prepararían al estudiante para hacer la obra del Señor. Sus educadores eran considerados por el mundo como extremistas extraños, singulares y excesivamente estrictos. Estos educadores cristianos hacían todo para preparar al estudiante rápidamente para actuar como un buen soldado en la batalla. Los estudiantes no eran detenidos en la escuela para terminar un curso o aceptar un grado, una costumbre en boga en las escuelas mundanas. Más tarde, maestros pagano o cristianos, medio convertidos, introdujeron la idea de los cursos y títulos que desarrollaron una corporación educacional controlada por los líderes de la Iglesia, y no se permitía que ninguno enseñara o predicara hasta que hubiera terminado un curso y recibido un grado. Una de las objeciones más serias contra este plan es que cierra las mentes de los estudiantes a la verdad. Prácticamente toda reforma religiosa vino por medio de humildes laicos, porque los líderes de la Iglesia, por regla general, al obtener su educación, habían llegado a ser conservadores. La tendencia conservadora es el resultado de pasar por un curso de estudio rígido y mecánico para obtener un grado. El estudiante es mantenido en una huella, en una máquina de caminar. Se lo describe como que siempre camina y nunca llega a ninguna parte. En consecuencia, cuando a estos académicos se les presenta la verdad, especialmente si es llevada por un laico, no la miran con aprecio, ya que han llegado a considerarse como el canal regular por medio del cual debe llegar la luz al pueblo. La verdad de esta afirmación la muestran los hechos históricos. Motley, contando la experiencia de los reformadores en Holanda, escribe de este modo la restricción dada a los laicos por el sistema educacional papal. Prohibimos a todas las personas laicas a conversar o debatir lo concerniente a las Sagradas Escrituras, abiertamente o en secreto, especialmente sobre cualquier tema dudoso o difícil, o leer, enseñar o explicar las Escrituras, a menos que hayan estudiado teología debidamente y hayan sido aprobados por alguna universidad renombrada.